centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como Italiano. El siguiente versículo: él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Este pasaje de la Escritura nos está hablando de un personaje. ¿Quién es? Cornelio. Y él, con su familia, él no era judío, él era romano. Vemos que él era un hombre temeroso de Dios. Él conocía de Dios, sabía del Señor, ¿verdad? De alguna manera, religiosamente, yo creo que buscaba a Dios, sabía, oraba, buscaba de Dios. Dice que era temeroso, pero también hacía buenas obras. Las buenas obras hablaban de su fe, pero le faltaba conocer más personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo 10 de Hechos es un pasaje muy importante, porque vemos aquí cómo el Señor alcanza a una familia que no es judía, ¿verdad? Todos los pasajes que vemos en los evangelios, como nuestro Señor Jesucristo visitaba las diferentes aldeas, hacía milagros, les hablaba del reino de Dios, hablaba y compartía, ¿verdad?, de Dios. Y los primeros cristianos igual se reunían, pero solamente en Jerusalén. Aquí en este pasaje, pues les digo, es muy importante porque se predica por primera vez a una familia que no era judía, ellos eran romanos. Y aquí vemos también cómo Dios habla a Pedro, ¿verdad? Estaba en otro lugar, en otra casa, él estaba orando y Dios le muestra que es necesario que vaya con los mensajeros que lo andaban buscando. Dios le habla a Cornelio que vaya a donde está Pedro y lo hace llegar, ¿verdad? Y aquí vemos pues una familia que no es judía, una familia como nosotros, ¿verdad? Una familia gentil. Y aquí vemos una realidad muy importante. Dios ha creado la institución de la familia. Desde el principio, cuando abrimos las primeras hojas de nuestra Biblia, vemos cómo Dios, ¿verdad?, le acerca a Adán a Eva, le hace una ayuda idónea. Dice Génesis 2:18, dice: no está bien que Adán esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y hablar de una ayuda idónea quiere decir que van a tener las mismas ideas, una pareja en la cual van a tener la misma manera de pensar, las mismas ideas. Y vemos cómo es una institución que Dios crea, el matrimonio, ¿verdad?, con el objeto de poder tener hijos, crece la familia, después no nada más son los hijos, son los nietos, y después se va agregando a la misma familia lo que le llamamos una parentela. Entonces, esta es una verdad muy importante. Dios ha creado la familia, así como Dios ha creado la iglesia y ha creado el gobierno, ¿verdad? Son tres instituciones las cuales vemos muy atacadas, ¿verdad? Y la familia, vemos ahí otra realidad, ¿verdad?, que se libra una batalla, una destrucción para destruir el matrimonio, para destruir a la familia, para traer desintegración a la unidad familiar, ¿verdad? Siempre la falta de conocimiento, pues esto nos pone en desventaja. Cuando vemos y estudiamos la palabra, vemos que en el corazón del Señor pues está la familia, está la iglesia, está el gobierno. Entonces, pero también vemos la otra realidad que se opone, que es una batalla, ¿verdad? Y vemos pues en esa lucha que hay desintegración familiar, ¿verdad? Hay adulterios, hay fornicaciones. Lo que no queremos ver, dice que luego en la casa lo tenemos, ¿verdad? Lo que no podemos ver en la calle lo vemos en nuestra casa. No nos hablamos, hay problemas. ¿Por qué? Porque es una realidad, hay una batalla, ¿verdad? El pecado gana terreno en nuestras vidas, en nuestras familias, y vivir en pecado es vivir en rebeldía en contra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, un adulterio, vivir un incesto, eso no está bien delante del Señor, ¿verdad? Es un pecado. Y como resultado, pues vemos una vida destruida, una familia desintegrada, un matrimonio roto, ¿verdad? Y son precisamente porque hay esa realidad, una batalla que se está librando en contra de la familia. Otra realidad que debemos de tener,
muy presente es que ya Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ha venido a darnos vida y una vida en abundancia. En el momento en que murió Él en la cruz, dice: consumado es. Y esta es una verdad muy importante que debemos, como cristianos, tener. Que Jesucristo ha venido a darnos una vida nueva, a perdonar nuestros pecados, a traer una restauración, no nada más en nuestras personas y nuestra relación con Él, sino también en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia y en nuestro gobierno. Son tres realidades. ¿Cuáles son? La creación de la familia como una institución del gobierno y de la iglesia, la realidad de la batalla o de la lucha y la realidad de lo que Cristo ya ha hecho a favor de nosotros. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Bueno, este pasaje de Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2 que acabamos de leer, vemos pues la casa de Cornelio. ¿Qué es una familia? Ya describíamos que está conformada por mamá, por papá, con el objeto de poder crear hijos, que hay descendencia, que hay una parentela, ¿verdad? Que hay un papá, en este caso era Cornelio el papá. La palabra patria también se deriva de este concepto, del concepto de familia, de paternidad. Entonces aquí lo importante es poder fortalecer la familia. Y sobre eso quisiera dar algunos puntos para poder equipar no nada más nuestra familia, sino a la nueva generación, ¿verdad? Vemos como jóvenes empiezan a tener ya una profesión, se empiezan a casar, empiezan a tener hijos y empiezan a crear una nueva familia. Y qué bueno que ya tienen bases, principios bíblicos para poder, enseñar y poder equipar a la familia. Una persona, una familia que no está equipada con la palabra del Señor, estamos en desventaja. Por ejemplo, un agricultor. Si le dotamos al agricultor de herramientas, de maquinaria para trabajar la tierra, y la misma tecnología, las mismas cosas que se van descubriendo, ponerlos al servicio de un agricultor, ¿qué va a pasar? Pues se va a producir unas buenas cosechas. Me acuerdo hace tiempo, yo conocí a un señor que se dedicaba a hacer en los sembradíos riego por aspersión. Y todo esto era toda una tecnología para poder hacer productivo las cosechas. O vemos también el caso de un mecánico. Si un mecánico tú lo ves en la esquina de tu casa, se pone nada más como unas pinzas y un desarmador y en base a lo poco que conoce, pues sí, ok, va a hacer algo, pero sus conocimientos van a estar limitados por las pocas herramientas que él tiene. Y lo mismo el creyente. Nosotros debemos estar equipados con la palabra. Repitan conmigo: la palabra es una herramienta. Y una herramienta muy útil para nosotros, para que como creyentes podamos ser equipados y poder saber hacer diligentemente las cosas. Entonces hay que equipar al creyente con la palabra, equipar al creyente con principios de vida, con principios bíblicos, ¿verdad? Para que podamos ser más diligentes. Entonces, si equipamos a una persona y equipamos a la familia, vamos a tener una familia fortalecida, una nación fortalecida por lo consiguiente. Cuando vemos en la historia países que han abrazado el Evangelio en otros siglos, por ejemplo en Europa, y esos países como Alemania, como Inglaterra, que abrazaron el Evangelio, empezaron a tener un desarrollo a lo largo de los siglos, ¿verdad? Tomaron pues a la Biblia, a la palabra, y de entrada, pues ahí se acaba en el alfabetismo, porque tenían que leer, aprender a leer, ¿verdad? Entonces, y aquellos países que no tomaron, ¿verdad?, o no abrazaron el Evangelio, pues se quedaron como estaban, rezagados en el transcurso de los siglos. Lo mismo una familia. Vemos el caso en Estados Unidos de un vicepresidente en el siglo XIX, Aaron Burr. Él era nieto de un pastor, de Jonathan Edwards. Este vicepresidente fue muy importante, aportó ideas para el Partido Demócrata Republicano en Estados Unidos, para la creación también de la Constitución,
¿verdad? Y vemos cómo su papá, su abuelo, que trajo un avivamiento en Estados Unidos en un siglo antes, el siglo XVIII, ¿verdad? Entonces estas familias aportaron mucho a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces vemos que fue una familia fortalecida, una familia que fue equipada con la palabra del Señor y pudieron salir adelante. Vemos que muchos de nuestros hermanos son cristianos ya por segunda o por tercera generación, o muchos jóvenes se van casando y empiezan a tener su familia, ¿verdad? Y qué padre de que desde temprana edad los niños empiezan a ser equipados con la palabra del Señor. Si no equipamos, ¿verdad?, con la palabra, si la palabra del Señor no somos conscientes de que necesitamos tener el conocimiento de la palabra, ¿verdad?, para la toma de decisiones, entonces ahí estamos en desventaja. Hay cosas que nos rebasan. Bueno, pues hay que orar, hay que buscar la dirección del Señor para que podamos entender y equipar y poder ser dirigidos por el Señor con sabiduría para la toma de decisiones, ¿verdad? Sabemos pues que la familia fue creada por Dios, una realidad, la lucha, las batallas que podemos enfrentar, y la realidad es que nuestro Señor Jesucristo ya venció la cruz y nos ha dado una vida nueva, una vida en abundancia. Entonces, bueno, tenemos que ser equipados para la obra del Señor. Dios siempre se va a manifestar, de generación a generación, Él se manifiesta a nuestras vidas. Dice la Escritura que toda la tierra será llena del conocimiento del Señor, ¿verdad? A eso se guía, ¿verdad?, el mundo, la iglesia, toda la iglesia, todo el mundo va a ser lleno del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren la mar. Y eso ya empezó, ¿verdad? Es una levadura que va creciendo, ¿verdad? A pesar de que a veces nosotros estamos más conformados a las cosas del mundo, ¿verdad?, que a la palabra del Señor. Pero Dios es bueno, Dios hace su obra, ¿verdad?, su extraña obra, y Él va manifestándose en aquellos que ni lo buscan, en aquellos que ni preguntan por Él, ¿verdad? Y siempre hay un remanente en el cual Dios se va a manifestar, Él se va a agradar, ¿verdad? En el caso, volviendo a Hechos capítulo 2, bueno, vamos a ver aquí varios principios que nos pueden ayudar para equipar a nuestra familia y nuestras vidas y aún a la siguiente generación. Volviendo a Hechos capítulo 10, ¿verdad?, vemos cómo Cornelio, Dios se manifiesta o está interesado en que Cornelio pueda conocerlo, ¿verdad? En Hechos 10, versículos 34 y 35, si lo ponen en pantalla, dice: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. 34 y 35 dice: sino que en toda nación, si repetimos todos juntos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Entonces Dios busca, ¿verdad?, entre todas las naciones, ¿quién está buscando al Señor? ¿Para qué? Para Él manifestarse, ¿verdad? Cornelio no fue la excepción, él buscaba del Señor, él tenía la fe que Dios había puesto en él para adorar, para buscar al Señor, y Dios quería conocer, que le conociera más Cornelio de una manera más particular. Entonces, por un lado está Cornelio, por otro lado de la ciudad, de la aldea, está Pedro, ¿verdad? Y estaba él en oración, en ayuno, buscando del Señor, cuando Dios le habla y le revela que Cornelio había enviado unos mensajeros, ¿verdad? Y pues Pedro viene un choque para él, porque él era judío, no se mezclaba con los gentiles, con los no judíos, ¿verdad? Y Dios le revela que tiene que ir y que va ahí, y entonces él decide en su corazón ir, ¿verdad? Y entonces dice: comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces hace a un lado los argumentos que él tenía de no compartir con los no judíos, ¿verdad? Y entonces va, y cuando él va, Cornelio, vemos que ya se había reunido con toda su familia, ¿verdad? Y entonces quería saber qué es cuál era el mensaje que le iba a dar, le iba a dar Pedro.
Entonces vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que dice, es un regalo de Dios. La gracia, la fe, es un regalo de Dios. O sea, la fe no es que nosotros seamos tan buenos y queramos buscar a Dios, no. Dios ya puso en nosotros la fe, de tal manera que con esa fe que Dios nos ha equipado, poder buscar al Señor es un regalo de Dios. Ya está ahí la fe. Entonces, bueno, hay que canalizar correctamente la fe de acuerdo a la palabra. La fe es por el oír. Entonces, cada vez que escuchamos la palabra del Señor, nuestra fe va a ser avivada, vamos a encontrar en nuestras vidas el deseo de querer saber más del Señor, ¿verdad? La fe, pues, es un regalo de Dios, el cual Él ha puesto en nosotros. Cornelio, pues, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, ofrendaba, hacía sus aportaciones generosas, dice la Escritura, era constante, era un hombre de oración, siempre oraba a Dios. Son algunas de las características que él tenía, ¿verdad? Pero le faltaba todavía conocer al Señor más. Entonces envía a Pedro y Pedro viene, entonces Pedro empieza a dar algunas enseñanzas que son importantes para nosotros. Vamos a ver de Hechos capítulo 10, el versículo 24, y aquí vamos a ver algo muy importante. Si lo ponen en pantalla, un día después llegó a Cesarea Pedro. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro, vemos que Cornelio no estaba solo. Él dice que había reunido a su familia, a su parentela, a la gente que trabajaba con él. Y aquí vemos un principio muy importante: buscar la unidad. Cornelio no nada más quería conocer algo más del Señor, sino que también su parentela pudiese conocer más del Señor. Y vemos que él estaba en unidad. Y aquí vemos un principio muy importante: el poder trabajar y estar en unidad. La unidad de la familia, la unidad de la iglesia, la unidad de nuestro gobierno, ¿verdad? La Escritura nos dice: mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque el Señor ahí envía bendición. Entonces siempre en la unidad va a haber bendición, ¿verdad? No podemos trabajar de una manera personalista, de una manera egocéntrica, ¿verdad? En nuestra familia o en nuestro trabajo, sino siempre buscar la unidad. A Dios le agrada la unidad. Ha creado la familia para estar unidos, no para estar separados, ¿verdad? Entonces vemos el primer principio. ¿Cuál es? La unidad. Repitan conmigo: buscar la unidad. Versículo 31, vemos cómo se describe a Cornelio. Vamos a verlo en pantalla. Y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tus oraciones y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Otra característica con la cual debemos ser equipados, no nada más nosotros y nuestra familia, es con la oración. La oración, ser constantes en la oración. Cornelio era un hombre que tenía un estilo de vida de buscar a Dios, de tener oración, una oración constante. Y este es un segundo principio que debemos de tener en nuestras vidas: ser equipados, ¿verdad?, a los niños, a nuestra familia, en la unidad, pero también en la oración. Ser constantes en la oración. La oración no nada más es pedir. Es un tiempo de adoración, es un tiempo de lectura de la palabra, es un tiempo de meditar en las promesas del Señor, un tiempo de esperar en lo que Dios nos habla, ¿verdad? Y en lo íntimo vemos cómo Dios responde a nuestras oraciones. Muchas veces venimos a la iglesia y también en la iglesia Dios confirma lo que ya ha estado hablando a nuestros corazones. Entonces debemos de trabajar y ser constantes en la oración. La oración no nada más es pedir, la oración va más allá, ¿verdad? Debemos de ser constantes pues en la oración. Versículo 33 de Hechos 10, vamos a ver lo que dice. Dice: así que inmediatamente mandé a llamarte, dice Cornelio a Pedro, y tú has tenido la bondad en venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas.
Ahí vemos el interés que tenía Cornelio en la enseñanza que Pedro le iba a dar. Y de aquí podemos desprender un principio, ¿verdad? Busquemos la doctrina bíblica. Doctrina es enseñanza, ¿verdad? Cuando abrimos la Escritura vamos a aprender y esa palabra nos va a equipar para hacer las cosas bien, ¿verdad? Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no buscamos a Dios, lo buscamos como una última alternativa. Entonces vamos a orar, vamos a tomar decisiones, ¿verdad? De acuerdo a la palabra del Señor. Entonces busquemos siempre la doctrina bíblica. Habrá cosas que nos rebasan, habrá cosas que no sabemos hacer. Entonces tenemos que ir con una autoridad. En este caso, Cornelio busca a Pedro, ¿verdad? Y está atento a la enseñanza o doctrina que le va a dar, ¿verdad? Y esta debe ser una actitud en nosotros, ¿verdad? Decíamos que Dios creó la iglesia. En Efesios capítulo 4, ahí vemos cómo Dios levanta en la iglesia cinco ministerios, que son la de los pastores, los profetas, apóstoles, evangelistas y maestros. ¿Con el objeto de qué? De capacitar a los santos. Entonces, cuando oímos la predicación de nuestra pastora, es enseñanza bíblica, es enseñanza de doctrina para nosotros. Y Dios la ha levantado, ¿para qué? Para que nosotros podamos aprender, para poder ser enseñados en la palabra, de tal manera que vamos a ser equipados para tomar decisiones, yo diría tomar buenas decisiones en nuestro diario vivir. Entonces siempre la doctrina nos va a equipar, ¿verdad? Ahí vemos el tercer principio, que busquemos la sana doctrina de la palabra, ¿verdad? Vamos a encontrar siempre mandamientos, principios, promesas que vamos a esperar del Señor. Vamos a ver buenos ejemplos y malos ejemplos también para tomar experiencia y no tomar esas malas decisiones, ¿verdad? Ahí está en la Escritura, vemos las consecuencias de una mala decisión. Entonces, bueno, la doctrina siempre va a enseñar. ¿Qué tanto vamos a aprender de la palabra? Pues toda la vida, ¿verdad? No nada más cuando somos niños, sino cuando seamos mayores, viejitos. Tenemos que siempre estar estudiando la palabra del Señor. Aun cuando estemos ya en el cielo, en la presencia del Señor, vamos a aprender del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sabiduría, el conocimiento de Dios es grande, es vasto, ¿verdad? Y siempre vamos a estar aprendiendo más y más, ¿verdad? Entonces el hombre por naturaleza quiere aprender más, pero seamos sabios en aprender la palabra del Señor y más sabios aún cuando la ponemos en práctica. Eso es la sabiduría. No nada más el conocimiento, siendo oidores olvidadizos, sino lo que oímos, poderlo aprender, aplicar, y eso es sabiduría. Vamos a ver ahora Romanos 5, versículo 2 en pantalla. También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esa gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Vemos cómo la fe es un don de Dios. La fe, Dios nos da de su gracia, de su misericordia, de su gracia, que son regalos inmerecidos, ¿verdad? Y entonces tenemos la fe, hemos sido equipados para vivir con fe nuestra vida, ¿verdad? La fe no es algo que buscamos, algo que tenemos en nosotros, sino que algo con lo cual Dios nos ha equipado, y la fe se activa con la palabra del Señor. Entonces, Cornelio era un hombre de fe, un hombre de fe. Entonces, ese es otro principio, que nuestros hijos, que nuestra parentela seamos personas de fe, no de razonamiento. Muchas veces el razonamiento te dice una cosa y la fe te dice otra, ¿verdad? ¿Y qué voy a tomar? ¿Qué decisión voy a tomar? Y luego muchas veces nos vamos por el razonamiento, es que yo pienso hacer esto y esto y esto y esto. Ponemos un negocio y luego vemos que el negocio no fructificó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue el razonamiento humano, no fue a través de la fe o de la voluntad del Señor. Bueno, estos son unos 4 principios que vemos cómo podemos ser equipados nosotros, nuestra familia y aún la siguiente generación. Veamos otra familia, la familia de Zelofejad. Si ponemos en pantalla Números 27, 1 al 7. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7.
Vemos ahí 5 nombres: Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, 5 nombres de mujer. Estas mujeres, pues dice, pertenecían a los clanes de Manasés, hijo de José, pues eran hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Las 5 se acercaron a la entrada de la tienda de reunión para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar y con los jefes de toda la comunidad. Les dijeron: nuestro padre murió sin dejar hijos, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor, murió en el desierto por su propio pecado. ¿Será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones? Nosotras somos sus hijas. Denos una heredad entre los parientes de nuestro padre. Moisés le presentó al Señor el caso de ellas y el Señor le respondió: lo que piden las hijas de Zelofejad es algo justo, así que debes de darle una propiedad entre los parientes de su padre. Traspásales a ellas la heredad de su padre. Bueno, vemos aquí el caso de Zelofejad. Zelofejad había muerto, no tuvo hijos, tuvo 5 hijas, ¿verdad? Y la ley, de acuerdo a la palabra, los que heredaban eran los varones, pero ellas no, al parecer no eran casadas, ¿verdad? Pero aquí vamos a sacar algunos principios con los cuales podemos ser equipados. Los hijos son el reflejo del trabajo de los papás. Son una carta de presentación de la educación que le han dado los papás, de cómo ha trabajado el papá con ellos. Vemos muchas veces que el hijo no tiene papá, ¿verdad? Está la mamá, y la mamá, bueno, pues trabaja con el hijo, se esfuerza en darle principios bíblicos, en orar con el niño, ¿verdad? Y vemos que el niño empieza a su manera a vivir, a ser equipado con la palabra para salir adelante, ¿verdad? Pero aquí vemos el caso de que estas hijas crecieron, pero el papá había muerto, ya no tenían un papá. Y entonces vemos a estas 5 hijas en primera, en unidad. Las 5 van a hablar con la autoridad. ¿Quién era la autoridad? Moisés, ¿verdad? Y con el sacerdote Eleazar. Y les exponen la queja, el problema que ellas tenían. Entonces, Moisés de entrada, ¿qué tenía? Pues tenía la ley, tenía la palabra, pero él empieza a orar, les da tiempo a las hijas para orar, para ver Dios qué le dice, y llegado el momento Dios le responde, y ya vimos la respuesta, cuál era la respuesta, ¿verdad? De poderles dar heredad. Y entonces ellas tienen una heredad. Este mismo pasaje lo podemos ver más adelante en Josué capítulo 17. Después de que ya estaba la repartición de la tierra que hace Josué, ¿verdad? Las mismas hijas van en unidad con la autoridad. En este caso era Josué, ¿verdad? Para que le cumpliera la promesa que le había dado, o la respuesta que les había dado Moisés. También estaba el mismo sacerdote que era Eleazar. Entonces, bueno, vemos lo primero, ellas cómo tenían que tomar una decisión, ¿verdad? Y esa decisión, la actitud que ellas tienen es que van en unidad. Ya hablamos de la importancia de estar juntas. No va la mayor, no va algunas o las 2 primeras, sino van las 5 hijas, todas en unidad, ¿verdad? Pero aquí vemos otro principio interesante. ¿Con quién fueron las hijas de Zelofejad? Con Moisés, ¿verdad? A exponer el caso. Y después, ya que estaban repartiendo físicamente el terreno, pues van con Josué para que se cumpliera el mandamiento. Entonces, este principio que vemos es podernos someter a las autoridades de la iglesia, la autoridad de la familia, las autoridades del gobierno, en nuestro trabajo. Una persona que aprende a someterse a la autoridad del Señor va a aprender a andar en bendición, en obediencia y bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad es levantada por Dios, toda autoridad es levantada por Dios, ¿verdad? Lo contrario a no someternos es andar en rebeldía, en andar en oposición a la autoridad y querer hacer las cosas a nuestra manera,
¿verdad? Entonces, ¿qué podían haber hecho las hijas? Pues muchas cosas, ¿verdad? Pero ellas, teniendo los principios que les había dado Zelofehad, su papá, los pusieron en práctica. Vemos aquí los problemas que hay. Nosotros nos enfrentamos a problemas y tenemos que darle solución, pero también los hijos, los nietos, ellos se enfrentarán a problemas que tienen que dar solución. Por eso es importante equipar a los niños con estos principios de tal manera que puedan ir con una autoridad para buscar la solución. Y Dios siempre va a hablar a través de la autoridad. Habló pues a las vidas de las hijas de Zelofehad. Entonces vemos otro principio. Moisés, ¿qué hizo? Oró a Dios. Y después de que oró, Dios le respondió de lo que iban a hacer, de lo que iba a hacer en este caso. Pasado el tiempo, vemos que ellas se dirigen con Josué para que les dé ahora sí que su propiedad. Y vemos ahí el cumplimiento de la promesa del Señor. Una persona de fe, una persona de oración, espera el cumplimiento de las promesas del Señor. Y este principio es muy importante, que nosotros podamos ver. En la iglesia se suelta mucha palabra profética. Esa palabra debe tener un cumplimiento. Por eso cuando es soltada la palabra, abraza la palabra, cree la palabra, ¿verdad? Ora la palabra y espera el cumplimiento de las promesas del Señor. No hay algo más grato, algo que llene de gozo al ver nuestros anhelos, nuestros deseos que son cumplidos, ¿verdad? Yo creo que las hijas de Zelofehad, al momento que les dieron su heredad, ellas se gozaron, se alegraron porque vieron ahí el cumplimiento de el problema que tenían, de la respuesta que Dios les había dado, y estaban llenas de gozo, ¿verdad? Ana también era una mujer estéril que oraba, nunca había tenido hijos, veía que como su esposo tenía con otra mujer hijos, pero ella quería tener hijos, ¿verdad? Y oraba hasta que Dios le da, ¿verdad? Un hijo, y vio el cumplimiento de su promesa. Vemos ahí cómo ella escribe, ¿verdad? Y también cómo se goza en el Señor al ver que lo que había pedido había sido cumplido. Siempre va a haber problemas y retos en nosotros, siempre. Los hijos van a enfrentar problemas y retos. Por eso es importante equiparlos con la palabra del Señor. Y aquí en primer lugar, poner a Dios, ¿verdad? No tomar decisiones no nada más en la carne, sino en primer lugar a Dios. Entonces aquí sacamos dos principios más. Uno fue el someternos a la autoridad. Someterme a la autoridad es someterme a Dios y orar hasta ver el cumplimiento de las promesas del Señor. Ya vamos con 6 puntos. Vamos a ver otro punto de la familia de los recabitas. Vamos a ver en pantalla Jeremías 35, versículo 6. Dice: ellos me respondieron: nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Es la respuesta que está dando la familia de los recabitas a Jeremías. Dios le había dicho, ¿verdad?, que mandara llamar a la familia de los recabitas, les pusiera vino, ¿verdad?, y los invitara, ¿verdad? Y cuando ellos llegan, ven el vino y esta fue su respuesta, ¿verdad? Y Dios pone esta ilustración, esta enseñanza para hablarnos de la fidelidad, ¿verdad? Los recabitas no bebían vino, ¿verdad? No vivían, no tenían una vida sedentaria, no se dedicaban a la agricultura, vivían generalmente en casas de campaña, en carrozas, en tiendas de campaña que estaban cerca de importantes ciudades, ¿verdad? Y la fidelidad que ellos tenían, ¿verdad?, que les había inculcado su abuelo, ¿verdad?, ellos la habían seguido, ¿verdad? Cuando Jehú hace la matanza de los profetas de Baal, manda llamar a Jonadab, ¿verdad? Y ve ahí el celo por que tenía Jehú por Dios. Extermina la idolatría, ¿verdad?, la idolatría de Baal, y mata a los profetas. Entonces yo creo que eso le impactó tanto, ¿verdad?, que él vio cómo Dios
no quería la idolatría y él tuvo ese celo, ese deseo por obedecer al Señor. Claro, Dios le habló específicamente de que no tomaran vino, con un propósito, obviamente, ¿verdad? Dios, que no tomaran vino, que vivieran una vida sedentaria, ¿verdad? Y Él se lo inculca a los hijos, a los nietos, y pasan 200 años cuando Jeremías los manda a llamar, y ahí los pone a esta familia de los recabitas como ejemplo, ¿verdad? Hacia el pueblo hebreo, ¿verdad? De lo que era la fidelidad. El pueblo, vemos cómo se había contaminado con los ídolos, cómo se había contaminado con el pecado, pero sin embargo resalta de estos principios que tenía la familia de Jonadab. Apocalipsis también nos habla de que Dios, delante del Señor, dice que van a estar los llamados, los escogidos y los fieles. Dios nos llama, Dios nos escoge entre la multitud y nos llama con un plan y un propósito para cumplir. Pero ahí en Apocalipsis 17:14 dice que están ahí los fieles. Y los fieles, entonces eso nos corresponde a nosotros, la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es ser sinceros, es ser verdaderos, es ser cabales. Y la infidelidad es una decisión. Tú decides si no. El pecado está a la vuelta de la esquina. Tú decides si le eres fiel a tu esposa o no. Es una decisión, ¿verdad? Si eres fiel o no a Dios, si eres fiel al Señor o te vas tras la idolatría, ¿verdad? Entonces es una decisión. Y esto es un ejemplo para nosotros para ser equipados. Es el punto 7, la fidelidad. Repitan conmigo, fidelidad. Muy bien, vamos a Génesis capítulo 7, versículo 5 y vamos a ver otro ejemplo. Noé hizo todo de acuerdo a lo que el Señor le había mandado. Ya sabemos la historia de Noé, cómo Dios se había revelado a su vida, de que iba a mandar un diluvio, de que hiciera un arca, le da las especificaciones del arca, él empieza a hacer y cuando empieza a construir, pues obviamente llama la atención de las personas, ¿verdad? Y se empiezan a burlar de él, ¿verdad? ¿Cómo? Si nunca ha llovido, no va a llover, ¿verdad? Y él sigue adelante, ¿verdad? A pesar de las burlas, a pesar del razonamiento que tenía, que nunca había llovido, él decide ser fiel a Dios, ser fiel a la visión, al llamado que Dios le había dado. Y entonces vemos que a pesar de las burlas del razonamiento, él era un hombre de fe, ¿verdad? Y este ejemplo de su actuar, sus obras, o sea, el arca, hablan de su fe. Y su fe habla de la obediencia, de lo que Dios le había dado en contraposición con el razonamiento. Y aquí vemos algo interesante en la vida de Noé. Él era un hombre íntegro. La manera de cómo pensaba y la manera de cómo actuaba. Y muchas veces esta palabra o esta característica no hay en nuestras vidas. Decimos una cosa y hacemos otra, ¿verdad? Hablamos del Señor, alabamos al Señor y después, cuando estamos enojados, decimos un montón de groserías y andamos ahí siendo el terror de nuestra unidad, ¿verdad? Entonces andamos en la carnalidad. ¿Por qué? Porque no hay integridad. Conocemos la palabra, pero no la ponemos en práctica. Entonces debemos de equipar a nuestra familia, equiparnos a nosotros, a la nueva generación, con integridad. Repitan conmigo, integridad. Muy bien, por último vamos a ver 1 Crónicas, capítulo 17, versículos del 11 al 13. Vamos a ver el caso de David. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, le dice Dios a David, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor, como no lo negué a quien reinó antes que tú. Dios le está hablando a David, ¿verdad? El deseo de David que era edificar, ¿verdad? Un templo para el Señor, ¿verdad? El arca nada más había estado
en las tiendas de campaña, y él quería construir, edificar un templo. Preparó, ¿verdad?, oro, plata, o sea, hizo mucha acumulación de riquezas para poderlo llevar a cabo. Pero Dios le dijo que no, que él no lo iba a hacer, que lo iba a hacer uno de sus hijos. Ahí vemos cómo Dios tiene planes y propósitos para los hijos. Así como Dios se manifestó con David, a pesar de todos los problemas que tenía David, desde niño él conocía el llamado del Señor, y a pesar de los problemas él siempre se mantuvo firme en el Señor. Fue un hombre de oración, un hombre de convicciones, de integridad, de fidelidad a Dios, un hombre que oraba, que buscaba el cumplimiento de las promesas del Señor, ¿verdad? Y a pesar de los problemas que él tuvo, él se mantuvo firme y fiel al Señor. Y aún cuando era rey, después con los hijos, los problemas que tenían en casa, David se mantuvo firme con el Señor. A pesar del incesto de su hijo, a pesar del homicidio de uno de sus hijos, David se mantuvo firme para el Señor, ¿verdad? Y Dios aquí le revela los planes que tenía para uno de sus hijos. ¿Con quién se cumplió esa promesa? Con Salomón, con su hijo, ¿verdad? Entonces vemos que Dios va a visitar generacionalmente a los hijos, ¿verdad? Dios va a hablarle a tus hijos, va a hablarle a tus nietos, va a tener planes y propósitos para ellos, ¿verdad? Siempre Dios busca un remanente. Dios busca generación a generación personas dispuestas que puedan estar sus oídos atentos, ¿verdad? Que activar la fe que Él ya ha puesto, responder el llamado para el Señor para poderlos usar. Ciertamente habrá ataques a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros descendientes, y debemos de ser sabios, ¿verdad?, a esos ataques, a esa lucha, esas guerras que se debaten en nosotros por la fe, para que nuestra fe sea quitada de nuestras vidas, para que tomamos decisiones en razonamiento y no en la fe. Entre más nos dedicamos, entre más nos alejamos del Señor, nos acercamos más, se puede decir, al pecado, al mundo, nos conformamos más a las cosas que hay en el mundo que a las cosas de Dios, ¿verdad? En lugar de vivir una vida que agrada al Señor, vivimos una vida, ¿verdad?, de pecado. Y esa es pues una decisión en nuestras vidas, dando como resultado que las batallas que libramos, pues las perdimos, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado? Pues una vida frustrada, una vida vacía, una vida estéril, ¿verdad? Lejos del Señor, ¿verdad? Podemos tener cosas materiales, pero nuestro corazón ha sido diseñado para que el Señor lo llene, ¿verdad? Y si nuestro corazón está lleno, está satisfecho. Es como un estómago, ¿verdad?, vacío, va a estar intranquilo por querer alimentarte. Pero un corazón también vacío va a querer llenarse de emociones del mundo. Pero un corazón lleno está repleto del Señor. De nuestro corazón, dice, sale la vida, brota la vida de nuestro corazón. Entonces debemos de tener cuidado de lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón, Dios quiere llenar nuestro corazón, ¿verdad? Hijo mío, dame tu corazón, ¿verdad? Entonces Dios, ¿verdad?, va a llenar nuestros corazones, pero también llenar el corazón de los hijos, el corazón de los nietos, ¿verdad? Y para que se cumplan sus propósitos. Vamos a ver 2 Corintios 6:18, si lo ponen en pantalla. Vamos a ponernos de pie y todos juntos vamos a leer este versículo. Si nos ponemos de pie y todos juntos vamos a leerlos. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Vamos a extender nuestras manos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el sembrador. El sembrador salió a sembrar, oh Señor, y ve que tu palabra en esta hora como preciosa semilla sea sembrada en un corazón fértil, Señor. Hemos soltado tu palabra es de bendición, Padre. Permite que esta palabra enseñada en nuestras vidas nos puede equipar a nosotros, puede equipar a los hijos, a los nietos, a las nuevas generaciones, de tal manera, oh Señor, que podamos vivir con un corazón satisfecho
y vivir en tus planes y propósitos, Señor. Tú eres nuestro Padre. Tú has dado tu sangre preciosa en la cruz, Señor, para perdonar nuestros pecados, para hacernos partícipes, oh Señor, de tu gracia y ser parte de tu pueblo, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Hijo, somos tus hijos, Señor. Tú eres nuestro Padre Todopoderoso. Bendecimos tu nombre, Señor. Hoy tomamos pues esta palabra y permite que se haga carne en nuestras vidas para la gloria tuya, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabra de vida, Señor? Levanta nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión contigo, Señor. Que tu palabra no se robe de nuestros corazones y ser diligentes como ese agricultor que es capacitado, Señor, para que la semilla dé fruto abundante en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en unidad, a tener una sana doctrina, ser hombres y mujeres de fe, Señor, en el nombre de Jesús. Que cuando pasemos problemas, estos problemas no nos tumben, sino poder venir a ti, Señor, y buscar tu sabiduría, buscar tu consejo, esperar la respuesta a la toma de decisiones, de tal manera, oh Señor, que podamos someternos a tu palabra. Tú eres nuestro Padre que nos provees, tú eres nuestro Padre que traes, oh Señor, alimento a nuestras vidas y nos guardas y nos proteges. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón pueda ser fiel a ti, que nuestro corazón pueda ser íntegro a ti, de tal manera que podamos menguar a nosotros mismos y que tú puedas crecer, Señor. Mirarás el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho. Así como Zelofecad enseñó a sus hijas y ellas tomaron decisiones yendo a la autoridad, oh Señor, ayúdanos a trabajar en unidad y buscar, oh Señor, la respuesta a nuestros problemas o nuestras inquietudes, Señor. Te amamos. Señor, te damos gracias porque tú llenas nuestro alma, porque tú llenas nuestro corazón, tú llenas nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a caminar saciados, oh Señor, del bien de tu casa, del bien que hay en tu familia. Nos has dado a Cristo y con Él todas las cosas, Señor. Gracias porque tú nos equipas para vivir una vida, oh Señor, de bendición en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.